quiero invitarlos a ver un videíto y escuchar una canción. Es una canción del grupo Rescate, no es rock pesado, es más bien una balada esta, pero es una hermosa canción, no solo por la melodía, sino también por la letra. Entonces le invito a que le prestemos atención y que a través de esta canción podamos también inspirarnos en lo que el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Oh, indudablemente tú. Incondicional, has rescatado mi vida. Tu fidelidad vuela por sobre el temor, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Corres el velo y devuelves el cielo a mi amanecer. Me amas con celo y a cada momento me haces saber que me quieres bien. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Oh, indudablemente tú. Eres indudablemente tú. Indudablemente tú. Indudablemente tú. Hermosa canción y bueno, tiene que ver de alguna manera con nuestro Salmo 40, ¿no? ¿Vamos ahí? ¿Salmo 40? Bueno, dice nuestro Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y Dios responde, siempre responde. Quizás, ahora que escuchamos la canción, podríamos decir indudablemente que responde. ¿Cómo responde? Sacando del pozo. Recordamos que hay dos variantes posibles en eso, ¿no? A veces Dios saca, Él directamente, interviniendo
de manera milagrosa y sobrenatural, porque si proviene de Él es milagroso y sobrenatural. Y a veces Dios hace sacar. Él lo hace posible, pero utiliza las manos de otros. Entonces ahí también nos vimos nosotros no solo como sujetos del obrar de Dios para sacar, sino también como, no solo como objetos de Dios para sacar, para ser sacados, sino también como sujetos a quienes Él puede utilizar para poder sacar a otros, ¿no? Hacerlo Él, pero utilizarnos a nosotros para hacerlo. Bueno, dijimos que Dios hace la obra completa. Eso lo encontramos en los versículos 1 y 2 del Salmo, ¿no? ¿Qué hace Dios? Se inclina al pozo, se inclina, se asoma, porque escucha que alguien está llamando, ¿no? Oye el clamor, saca o hace sacar del pozo. Sigue diciendo el versículo 2, que pone al que saca, lo pone sobre un piso firme, dice, puso mis pies sobre la peña, y encamina por el camino correcto, es decir, enderezó mis pasos. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dios no interviene ni antes ni después de que sea el momento adecuado. Él siempre interviene en el momento correcto. Estas son convicciones que tenemos que ir incorporando a nuestras vidas, hermanos. Incorporémoslas porque en la medida que las incorporemos va a ser de bendición para nosotros, porque sabemos cómo Dios obra. Porque dijimos que Dios siempre obra, Dios siempre responde, indudablemente que responde. Bueno, tenemos que entender cómo Él lo hace para conocer y saber esperar sus tiempos y las maneras en que Él lo hace. Dios no interviene ni antes ni después, interviene siempre en el momento correcto. ¿Y cuál es el momento correcto? Me preguntaron ustedes. Bueno, eso en cada situación depende de su conocimiento de la situación y de las personas involucradas, depende de sus planes y de sus propósitos a través de eso que estamos pasando, porque como siempre decimos, Dios en todo tiene un propósito, ¿no? Y todo forma parte del plan que Él tiene para nuestras vidas. No siempre lo que es el momento correcto para Dios coincidirá con mi apreciación del momento correcto. Ya hemos citado varias veces el Salmo 13, donde el mismo David le dice al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Para él el momento correcto era ya, era ayer el momento correcto para David, ¿no? Pero sin embargo el Señor lo va respondiendo de acuerdo, como dijimos, a su conocimiento, a sus planes, a sus propósitos. Por eso nos invita a, como empieza el Salmo, esperarlo pacientemente. Esperarlo pacientemente. Y cuando hemos hablado de la espera, ustedes lo recordarán, vemos que Dios nos da dos certezas que nos animan a esperarlo pacientemente. ¿Cuáles son esas dos certezas? Una es que Dios es bueno a los que en Él esperan. Aunque estemos esperando, Dios es bueno en el momento de la espera también. Y también dice que guarda a los que en Él esperan, como con un escudo los rodea, es decir, que no estamos desguarnecidos, no estamos desprotegidos mientras esperamos a que Dios se le dé la gana de hacer algo. No, Él, si nos hace esperar, en esa espera aún tiene un propósito. Y mientras tanto manifiesta su bondad y nos guarda, nos cuida, nos protege hasta llegar al momento en que Él ha de obrar. Y como hemos dicho también, es una espera que es una espera activa, ¿no? Espera mientras guardamos su camino, mientras hacemos su voluntad. La confianza en que Dios actúa y lo hace a tiempo y bien nos motiva a esperarlo, ¿o no? Cuando yo tengo esta confianza, sé que esto ha de ser así, eso me motiva a esperarlo. Una de las cosas que Dios espera es el clamor. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Decíamos que ese clamor lo podríamos llamar el punto de desesperación, como lo llamó el pastor Luis en algunos de sus devocionales. Y Dios espera con ansias ese punto de desesperación. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no claman sinceramente a Él hasta que no llegan a ese punto, al punto de desesperación. Entonces Dios espera con ansias que llegue ese punto en que la persona clama con sinceridad a Él. Hermanos, ¿cuántas personas hay que, como una alternativa más a las posibilidades de solución a sus problemas, dice, de paso, entre otras cosas, le pido a Dios? Pero ese no es el clamor que Dios espera. Ese no es un clamor sincero de búsqueda de la voluntad y del obrar de Dios.
es tenerlo a Dios como una opción más, como una carta más de la baraja. Entonces, cuando llegamos realmente al punto de desesperación y clamamos sinceramente, de corazón, ahí es cuando Dios dice, acá está, aquí este es el momento de intervenir. Este que me está buscando como debe ser. Entonces, reconozcamos, hermanos, que nosotros muchas veces, nosotros mismos, habremos llegado al punto de pedirle a Dios, pero sin esa sinceridad y esa profundidad en el clamor, y que ese es el punto que Dios espera y desea que siempre, no porque llegamos no hace falta que lleguemos a la desesperación, que lleguemos al punto en que clamamos con sinceridad en la búsqueda de su respuesta, entonces el Señor allí ha de estar orando. A veces nos tiene que llevar al punto de desesperación, pero mucho mejor si llegamos a esa forma de clamar sin llegar a la desesperación. En el momento adecuado, Dios interviene, como dijimos, sacando o haciendo sacar del pozo. Pero cuando es el momento adecuado, Dios interviene. Pero no se queda solo en sacar del pozo, sino que, como hemos leído, no te deja en cualquier lado. No te saca y te tira por ahí, cae donde sea. No, Dios te pone en piso firme, sobre la peña, dice, en un lugar donde puedo hacer pie, donde no me voy a patinar. Dios nos pone sobre la peña. Y no solo eso, sino que no solo te pone sobre el piso firme, afuera del lodo cenagoso que era el fondo del pozo, sino que además te muestra el camino seguro y te coloca en dirección hacia allí para que no vuelvas a caer en el pozo. Es lo que dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eso es lo que el Señor hace hasta llegar a este punto. Achicar, no lo saques del todo. Bien, cuando hablamos del pozo, ustedes recordarán, mencionamos que David, al referirse al pozo de la desesperación que menciona aquí en el versículo 2, él sabía bien de lo que estaba hablando, porque él estuvo realmente allí, en el pozo de la desesperación. Y recordarán que identificamos 17, por lo menos, 17 pozos distintos en los que David había caído. En algunos casos, siendo empujados por otros, porque a veces caemos al pozo porque hay otros que nos empujan por distintas razones, por distintas circunstancias. Y hay otros casos en que él había caído por sí mismo, porque el hecho de caer en el pozo era atribuible a su propia persona, por los motivos que ya hemos comentado. Entonces yo quisiera que ahora prestemos atención y pongamos a ver de qué maneras responde Dios concretamente sacando del pozo. Y vamos a hacer una mención de cuáles fueron los 17 pozos que recorrimos. Lo vamos a mencionar nada más porque ya lo hemos tratado con detalle hace un par de jueves atrás. Y vamos a ver qué hace Dios en cada caso. Del lado izquierdo está el pozo. ¿Cuáles son los pozos en que cayó David? Como dijimos, los primeros tienen que ver con pozos a los cuales fue empujado. Y los últimos tienen que ver con pozos en los cuales él cayó por su propio estado. Y del lado derecho, en un color bordó, se ve medio rojo me parece, ¿qué hace Dios? ¿Cómo reacciona Dios? ¿Qué nos ofrece Dios? ¿Qué es lo que él desea hacer entre cada situación? Entonces, se puede hacer zoom, tenés razón. Andá agrandándolo y vamos bajando. Bien, gracias David. Ahí está, ahí se ve mejor. Bueno, ante el rechazo, ante el pozo del rechazo, ¿Dios qué nos ofrece? Dios nos ofrece aceptación, porque Dios no nos rechaza. Dios te dice, aunque tu padre y tu madre te rechacen, dice un versículo bíblico, yo no te rechazo, yo te acepto. Entonces, ¿alguna vez has caído en el pozo del rechazo? Seguramente si acudiste a Dios, Dios habrá abierto sus brazos, habrá extendido su mano y te habrá dicho, vení para acá porque yo te acepto, yo no te rechazo. Ante el pozo del menosprecio, ¿qué hace Dios? Dios nos rescata y nos da estímulo y fuerza. Ante aquellos que nos dicen no vas a poder, porque no podés, porque no sabés, porque Dios nos estimula y nos dice vení porque conmigo y en mis manos y con mi ayuda vas a poder. Dios nos estimula y nos da fuerza. ¿Has estado alguna vez en el pozo del menosprecio? ¿No es verdad lo que estamos diciendo, que es lo que hace Dios?
en el pozo de los que te quieren ayudar y te terminan hundiendo. Vieron que siempre aparecen eso. Pareciera que tienen buena voluntad, pero al final son un desastre. Bueno, ¿qué nos ofrece Dios en ese caso? Dios nos ofrece ayuda verdadera, una ayuda que no falla. La ayuda que da Dios nos va a hacer salir, no nos va a hundir, porque ese es Dios, y Él sabe qué hacer y cómo hacerlo. Si has caído en el pozo de los que te tienen en poco o ni te consideran, hacen como si no existieras, no existís para algunos, bueno, ¿qué hace Dios? Dios nos muestra su aprecio y nos muestra su amor. Dios dice, yo sí que te considero, tanto que te considero que te conozco desde antes que nacieras. De cuando fuiste concebido en el vientre de tu madre, desde allí te conozco. Y mis ojos han visto, dice el Salmo 139, cómo tus tejidos se fueron formando y tu cuerpo se fue haciendo. Así que mirá si te aprecio y te amo, dice Dios. Ante el pozo del enojo de los demás y la envidia, ¿Dios qué nos ofrece? ¿Cuál es la solución que nos da? Su cuidado. Dios nos cuida. Ante la mala intención, ¿Dios qué nos ofrece? Nos ofrece protección. ¿No lo has experimentado eso en tu vida? Ante el pozo de los enemigos personales que procuran hacerte daño, Dios qué te dice: vení a mí, porque yo soy tu refugio y yo te puedo preservar. Te atacarán, querrán atacarte, querrán hacerte daño, pero yo te protejo y yo puedo preservar tu vida y preservarte para bien. Ante el pozo del temor, de nuestro temor, ¿Dios qué nos ofrece? Dios nos ofrece la seguridad que encontramos en Él. Ante el pozo, y por acá ya empezamos a meternos en los pozos en los cuales uno se mete por sí mismo, ¿no? Por su propia situación personal, por su situación espiritual. Si has caído en el pozo de la mentira, la falsedad, la hipocresía, que cada vez te lleva a enterrarte más, con más mentira, más falsedad, más hipocresía, ¿Dios qué nos ofrece? Dios nos ofrece transformación. Dios nos puede sacar de esos círculos viciosos en que nos metemos nosotros mismos, transformando nuestro corazón, transformando nuestra mente y sacándonos a una nueva vida, ¿no? Ante el pozo de la incertidumbre, no sé qué va a pasar, no sé qué va a hacer de mí. Dios nos da certeza y nos da dirección. Qué privilegio, hermanos, que ante tanta incertidumbre nosotros podemos tener certeza y dirección hacia dónde ir, porque Dios nos muestra el camino y nos acompaña en el camino. Si has estado en el pozo de la culpa por hacer algo a otros, como le pasó a David, él hizo algo que generó mal a otros, ¿Dios qué nos ofrece? Dios nos ofrece perdón. Y al encontrar su perdón, eso nos anima incluso a ir en búsqueda del perdón de aquellos a quien quizás hemos hecho mal, ¿no? Así que ante la culpa, el pozo de la culpa, Dios nos ofrece su perdón. Ante el pozo del abatimiento, Dios nos da ánimo, ¿o no? Ante el pozo de la angustia y la tristeza, Dios nos da de su alegría, porque Él está con nosotros, y es nuestro Dios, y es nuestro Padre. En el pozo del duelo, por una pérdida, la pérdida de un ser querido, de alguien cercano, ¿cuál es la respuesta de Dios? Consuelo y esperanza, porque Él ha derrotado la muerte. Entonces Dios nos ofrece consuelo y nos ofrece esperanza. Si has caído en el pozo del pecado, como David cayó, ¿qué nos ofrece Dios? Dios nos ofrece limpieza y renovación. Limpieza de las manchas del pecado, de la suciedad del pecado, y nos ofrece renovarnos para continuar la vida ya sin esa mancha del pecado. Ante el pozo de la enfermedad, ¿qué nos ofrece Dios? Dios nos ofrece paciencia y sostén. Y ante el pozo de los problemas en la familia, David tuvo problema con sus hijos, David tuvo problema con su esposa. ¿Qué nos ofrece Dios? Nos ofrece restauración. Cuando nos vamos al
piso por este tipo de problemas, Dios nos ofrece restauración y a veces esa restauración incluye también, cuando lo buscamos, está en su propósito, la restauración de las relaciones, en los vínculos, en nuestros seres queridos, ¿no? Así que, hermanos, ¿qué dicen? ¿Has estado en alguno de estos pozos y has visto este obrar de Dios en tu vida? Yo creo que sí, que hemos tenido seguramente el problema de caer en alguno de estos pozos, pero hemos tenido el privilegio y el gozo de saber que Dios nos ha sacado y nos ha dado esto que recién hemos comentado. Dicho esto, es imposible que, habiendo experimentado alguna o todas estas cosas, cuando hemos caído al pozo y Dios nos ha rescatado, es imposible, reitero, luego de ver el maravilloso y el tierno obrar de Dios en mi propia vida, que eso no resulte en un corazón agradecido. Pobre de aquel que ha sido objeto del amor y del obrar de Dios en su vida y no se da cuenta, ni lo atribuye a Dios, ni le agradece. Pobre persona que vive de esa manera. Porque a veces hay gente que le atribuye las cosas a sí mismo, a sus capacidades, a sus fuerzas, a las cosas que tiene, a lo que ha logrado. Entonces hay quien atribuye eso a sí mismo. Hay algunos que lo atribuyen a un semejante, no porque fulano, porque mengano. Hay quien lo atribuye a la suerte, al azar, al universo. Nos encontramos con gente que piensa así, ¿no? Bueno, por suerte me pasó esto, por suerte estoy de esta manera. Lo manifesté y lo recibí, dice acá. También, hay algunos que ahora dicen así, lo manifesté y lo recibí. Bueno, hermanos, hay gente, eso lo vemos cotidianamente a nuestro alrededor. Ahora bien, quien se basa en alguna de estas cosas, realmente camina sobre un piso de barro, sobre el lodo cenagoso que hace referencia al Salmo, pues ni uno mismo, ni un semejante, ni la suerte, el azar o el universo brindan seguridad y certidumbre. Lo único que puede hacer eso, que hemos mencionado, lo máximo a lo que puede aspirar alguien que piensa de esa manera, es a disfrutar del momento que le resulta venturoso, que le está yendo bien por alguna situación, disfrutar del momento, pero siempre con la incertidumbre y el temor de que pase cualquier cosa que arruine ese momento y tire por el piso aquello que hasta ahora le estaba resultando bien y le causaba alegría. En cambio, a diferencia de eso, quien puede decir de sí mismo, de su propia vida, con sinceridad y convicción, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, con alguna de todas esas formas de respuesta que hemos comentado recién ante cada uno de los probables pozos en que podemos caer. Quien puede decir como experiencia suya y con convicción y sinceridad esto que dijo David, resultará en su vida natural en lo que sigue diciendo el Salmo. ¿Qué dice el versículo 3? Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Cómo no resultar en esto cuando nos damos cuenta que el que hizo, el que dio la respuesta, el que nos sacó, el que puso, el que encaminó, es Dios? Es ese también, y ustedes se van a acordar muy rápidamente de esto, porque lo tratamos hace muy poquito antes de empezar con el Salmo 40, es ese también el pensamiento del apóstol Pablo. Pablo, escribiendo a los filipenses desde la cárcel, les recuerdo, escribiendo desde la cárcel, su cuerpo estaba encerrado, pero su mente y su espíritu estaban libres en el Señor. Pablo puede experimentar el gozo proveniente de su relación con Dios, de saberse, aún en la situación que estaba preso, él se sabía objeto del amor y del obrar de Dios, porque él también había estado antes en el pozo,
en el pozo de su vida antes de encontrarse con el Señor en el camino a Damasco, pero ahora ya no lo está más, aun cuando su situación actual en la cárcel no era humanamente hablando ideal. Y lo expresa claramente. Miren, vamos a ir por un momento a Filipenses. Y vamos a poder ratificar con palabras del mismo Pablo lo que yo les estoy diciendo. Filipenses. Fíjense lo que dice Filipenses 3:7. ¿Cuál era el pensamiento de Pablo? Pablo dice, cuantas cosas eran para mí ganancia antes de conocer al Señor, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todas las cosas que eran para mí ganancia antes de conocer al Señor, ahora las aprecio, las veo y me doy cuenta que son una pérdida porque ahora tengo una relación de amor con el Señor, dice Pablo, ¿no? Y nos dice, yo estuve verdaderamente en el pozo, Pablo también estuvo en el pozo, y me doy cuenta que la vida que había construido fuera de la voluntad de Dios era, aun con todas sus apariencias de éxito y ganancias, eran en realidad de pérdida y de fracaso. Porque, hermanos, el que construye su vida fuera del camino del Señor, en algún momento, aunque sea el final momento, se va a dar cuenta que lo que construyó terminó siendo pérdida y fracaso. Cuando no, antes, en algún momento de tu vida. Y Pablo pudo ver el maravilloso, tierno obrar de Dios en su vida, que es lo que está explicando acá. Y por eso se goza, fíjense, cito rápido, siempre en Filipenses 1:4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. En el versículo 18 vuelve a decir, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún, dice Pablo. En el 2:18 nos invita a nosotros a sumarnos a su gozo. Él dice, yo experimenté el gozo del obrar de Dios en mi vida, porque yo estuve en el pozo y Dios me sacó. Y en el 2:18, ¿qué dice? Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Así como yo me puedo gozar en el Señor, nos invita a que nosotros nos gocemos y nos regocijemos con Él. Y en el 3:1, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gócense ustedes también. Y así llegamos al 4:4, que fue objeto de análisis nuestro hace algunas semanas atrás. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y como dijimos en su momento estudiando este texto, el gozo está íntimamente vinculado con la alabanza. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la fórmula para vencer a la preocupación, no? El primer ítem era la alabanza. La alabanza que resulta de reconocer a Dios y de atribuirle la obra que Él hace. Quien se goza en el Señor y su obra, le alaba. Quien se goza en el Señor y su obra, le alaba por eso, por quien es y por lo que hace. Y quien tiene un corazón que alaba a Dios por quien es y por lo que Él hace, puede seguir gozándose en Él. Y eso se transforma en un círculo virtuoso que alimenta de gozo nuestras vidas. La alabanza que lleva al gozo, que proviene del gozo, y el gozo que proviene de la alabanza. Hermanos, repito lo que dije hace unos momentos. Si atribuís lo que te sucede, lo bueno que vos consideras que te sucede a vos mismo, a un semejante, a la suerte o al azar, estarás caminando, aunque no lo notes todavía, ya te darás cuenta en algún momento, estarás caminando en suelo barroso, inestable, inseguro. Volvamos a nuestro Salmo 40, porque quiero decir una cosita más. Volvamos al Salmo 40. Porque en la segunda parte del versículo 4 del Salmo, David habla de aquellos que confían en sí mismos, en los demás, en los semejantes o en la suerte. Fíjense, habla de los soberbios. ¿Los soberbios quiénes son? Los que atribuyen todo a ellos mismos. Son soberbios, ¿no? Yo puedo, yo lo logré, yo lo hice. Soberbios. Y habla también de quién? De los que se desvían tras la mentira. ¿Tras la mentira de qué? De que fulano de tal es quien me ayuda, aquel es el que me provee, aquel es el que me guía, aquel es el que me da, o la suerte o el azar. Eso es desviarse tras la mentira.
dice que a ellos, ¿vieron qué dice de ellos? ¿Cómo empieza la frase? Que Dios no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Dios no los mira, no puede ayudarlos porque no claman a Él. Y el contraste de esto es con la primera parte del versículo 4, con la cual David sí se identifica y dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Luego de decir que Dios puso un cántico nuevo en su boca, alabanza a nuestro Dios como consecuencia del obrar que tuvo en su vida, dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Porque Jehová no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira porque no lo buscan. Bienaventurado aquel que puso en Jehová su confianza. Y ahora que ya experimentó el rescate y la obra de Dios en su vida, y ve cómo eso se renueva día tras día, porque hermanos, eso se renueva día tras día, cada mañana son nuevas tus fidelidades, decía Jeremías, lo expresa David en el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas. No solo que has empezado con maravillas, sino que las vas aumentando. Y tus pensamientos para con nosotros, tus buenos pensamientos y maravillosos pensamientos, no es posible contarlos ante ti de tan maravillosos y tan abundantes que son. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Dice David, lo ve en su vida y eso lo lleva a glorificar al Señor. Y yo te pregunto, hermano querido, estas palabras de David en el versículo 5, ¿podrían ser tus palabras? ¿Vos podrías escribirle en una hoja y poner tu nombre abajo, poner tu firma? Y decir, yo también digo, has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti, y si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Pueden ser tus palabras, hermano? El que puede reconocer y atribuir a Dios aquello que le sucede, está parado sobre la peña. Y tiene un camino al cual sus pies fueron encaminados por Dios, y entonces eso resulta en que tiene en su boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, de lo cual habló David en el versículo 3. Y quiero decir algo más, y llamar su atención sobre esto. Porque David no solo hizo esto, sino que David también pensaba en los demás. Porque fíjense la parte que salteamos del versículo 3, porque quise hacer el enganche con el confiar en el Señor y la alabanza. La segunda parte del versículo 3 dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces quiero decirte, hermano, vos que has disfrutado de todo esto que el Señor hace en tu vida, yo que he disfrutado de todo esto que el Señor hace en mi vida, que de alguno de esos pozos me ha sacado y te ha sacado, y vemos su obrar, y vemos que nos puso sobre peña y nos dio un camino por el cual transitar. Miremos el ejemplo de David. Es notable ver que David, reiteradamente lo vemos en sus escritos, no se quedaba solamente en él mismo, en todo lo bueno que recibía de Dios, y lo bueno que era el Señor, y en la relación que él había podido construir con el Señor, y lo que recibía de él, sino que su pensamiento, y en esto quiero que pensemos también, estaba constantemente en quienes le rodeaban. David se da cuenta de lo que Dios hace, y se da cuenta que no solo es para su beneficio personal, y hermanos, reconozcamos que a veces nosotros Dios hace cosas en nuestras vidas, y nos quedamos en el punto de pensar en que es algo que Dios hizo para nuestro beneficio personal, es para nuestro beneficio, pero no solo para eso. Es también para dar la gloria a Dios. No solamente recibirlo, sino glorificar y agradecer y alabar a Dios por eso, que tiene que ver con el gozo que hablábamos antes, ¿no? La alabanza. Pero no es solo para dar la gloria a Dios, sino también para hacer de testimonio a los demás. Por eso dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, que es alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ese es también el anhelo de David. El anhelo de David no era solamente ser beneficiado por el obrar de Dios en su vida, porque él clamaba y tenía fe y esperaba en el Señor,
No solo era poder glorificar el nombre de Dios y agradecerle por su obrar, sino que su anhelo era también que otros puedan ver y reconocer eso que Dios hacía en su vida y puedan tener el deseo de que ocurra en ellos. Miren, acompáñenme rapidito, y esto es lo último que hacemos, es leer algunos salmos escritos por la vida, algunos versículos. Ayúdenme ustedes con esto, así van buscando y leemos. Vamos al Salmo 9. Fíjense cómo David varias veces hace énfasis en esto. Salmo 9, versículos 13 y 14. ¿Quién lo lee? Prenda su micrófono y léalo. Salmo 9, versículos 13 y 14. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas, en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. ¿Se dan cuenta? Para que yo cuente todas tus alabanzas, todo lo que vos hiciste en mí, Señor, yo lo voy a contar en las puertas, la hija de Sión, evidentemente una referencia a la ciudad de Jerusalén, ¿no? En las puertas de la ciudad de Jerusalén, para que todos puedan escuchar y ver lo que tú has hecho en mi vida. Salmo 18, 49. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Te confesaré en mi cuarto agradeciéndote, Señor. Dice, no, te confesaré ante las naciones, para que otros puedan ver y conocer lo que hiciste en mi vida. 22, 22. Perdón, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Cómo empieza este Salmo 22? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y después se cuenta que Dios en realidad no lo desamparó, sino que lo ayudó. Y dice después, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Y el versículo 25, ¿qué dice? De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Y vamos a leer un par más. El Salmo 26, 12. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. No solo yo en mi intimidad bendeciré al Señor, haré público aquello que le ha hecho en mi vida. Y vamos finalmente al Salmo 51. Salmo 51. Ahí quisiera que leyésemos los versículos 12 y 13. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ahí está, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, el perdón que me das por haber pecado. Y entonces, una vez que lo hagas, una vez que me restaures, yo enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y el versículo 15 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Entonces, hermanos, para terminar por hoy con este pensamiento, así como era el deseo de David y lo procuraba con toda intencionalidad, lo hemos visto a lo largo de todos estos versículos, que sea así con nosotros, que todo aquello que Dios obra maravillosamente en nuestras vidas, podamos mostrarlo y contarlo a otros, como David lo hacía en la congregación, en las puertas de la ciudad, a sus vecinos, a los que estaban con él. Lo hacía con el deseo y la intencionalidad de que muchos lo vean, nos vean, se asombren de nuestro Dios, por lo que Él hace, de lo que Él ofrece y de cómo es Él, porque lo ven en nuestras vidas y porque nosotros se lo mostramos y se lo contamos, y también ellos puedan confiar en el Señor. Después el Espíritu Santo hará la obra. Pero hermanos, nosotros tenemos también esta tarea. Que el Señor nos bendiga y que realmente podamos entenderlo. No solo nos saca del pozo, no solo nos pone en una situación beneficiosa, no solo nos ayuda, no solo etcétera, no solo quiere que le glorifiquemos, sino que también quiere que ese sea nuestro testimonio para que otros puedan verlo, temer, en el sentido de conocerlo y confiar en él. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias, Padre, por tu palabra, y gracias porque podemos compartirla en comunión, como hermanos, como hijos tuyos, Señor, gozándonos de tu obrar, y Padre, realmente reflexionando en aquello que tú tienes para nosotros y aquello que deseas también hacer a través nuestro. Gracias, Señor, danos esta conciencia, este entendimiento
de buscarte cuando estamos en el pozo, de agradecerte cuando estamos, de esperarte con paciencia, de agradecerte cuando has hecho tu obra, Señor, agradecerte porque mientras tanto nos guardás, y cuando, Señor, has hecho esa obra, poder dar testimonio, Señor, poder mostrar a otros que quizás están en un pozo igual o peor que nosotros de lo que tú has hecho en nuestras vidas y puedes hacer en la de ellos. Padre, esto que pueda surgir natural, espontáneamente en nuestras vidas, que seamos de un testimonio sencillo y fácil, Señor, de que, bueno, nos pasó tal cosa, no es la suerte, no soy yo, eres tú, Señor, obrando, y puedes obrar también en la vida de todos aquellos que te buscan con sinceridad. Gracias, Padre, por enseñarnos estas cosas. Ayúdanos, Señor, a ponerlas por práctica, y te alabamos por este tiempo compartido en tu presencia. Bendícenos, Señor, te pedimos en nuestros hogares, bendícenos como iglesia, confiamos en ti, te amamos, Señor, y descansamos en ti. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.